Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Damos inicio a esto que es Momentos de Reflexión. Y te habla el profe Lauro Rodríguez desde Rosario, la frontera al sur de la provincia de Salta, para todo Latinoamérica, para todo el mundo, a través de las plataformas virtuales, radios y canales de televisión. Muchas gracias a los directores, a los dueños de estas empresas que permiten que este instrumento simple de evangelización pueda llegar a los hogares de todas las familias. El programa de hoy se llama Insistir y tiene que ver con una actitud que tienen, dicen en el campo los animales, que el burro tiene la capacidad de insistir, que para poder cotejar a la burra, el burro dice que insiste y logra su objetivo, no por su capacidad ni por ser demasiado agraciado, sino por su insistencia. Así contaba un director de escuela en la zona de Las Jitas, que había iniciado un colegio, quería iniciar un colegio para adultos, es decir, para personas que no habían terminado la primaria o la secundaria. Y tuvo que insistir mucho. Se fue al Ministerio de Educación, realizó viajes, le pidieron proyectos, le pidieron que tenga un listado con las personas, con el número de documentos, que busque el espacio, y aún así no lo conseguía. Y realizó otro viaje, y hasta que después buscó una serie de profesores que no cobraban, pero él insistió, hasta que finalmente pudo hacer que en esa localidad funcione el primer núcleo educativo, el primer colegio secundario para adultos, para personas que no habían terminado la secundaria. Si este profe se hubiese desanimado a buenas de primera, no hubiera logrado todo lo que logró, porque detrás de esa escuela cientos de familias se vieron beneficiadas porque sus hijos o porque ellos mismos pudieron terminar los estudios. La importancia del insistir, esa capacidad de perseverar, como ese cuento de esas ranitas que se habían caído en un pozo y claro, no podían salir y lo habían intentado y chocaban contra las paredes y volvían a caer. Y las otras ranas, vecinas, algunos familiares, al borde, lloraban y decían: pobre estas ranitas que han caído, qué desgracia, qué tragedia, no podrán salir nunca de ese pozo. Y por supuesto las que estaban abajo intentaban, chocaban y trataban de salir, pero desistieron, excepto una que siguió saltando y chocaba y caía y volvía, insistía, hasta que en uno de esos saltos se encontró con una piedrita que había allí en el borde, y allí rebotó y de pronto pudo salir del pozo. Fue grande el asombro de las otras personas, de las otras ranitas, que vendrían a ser como personas que estaban viendo allí, que se sorprendieron y le dijo a la ranita que estaba muy contenta, pero se dieron cuenta que esa ranita era sorda y pudo salir porque era sorda, no había escuchado lo que los demás miembros de la comunidad de ranas le decían, que ella no podía, que era una tragedia, que era difícil. Sin embargo, ella no escuchó porque no podía esas opiniones, siguió luchando, siguió insistiendo y salió. Muchas veces nosotros no insistimos porque otras personas que no han podido transmiten su fracaso, transmiten sus frustraciones, transmiten sus miedos a nuestros proyectos. Alguien que va a iniciar un microemprendimiento, alguien que va a iniciar un trabajo, alguien que va a iniciar una familia, alguien que va a iniciar algo, y están los otros que le dicen: no vale la pena, no vas a poder, es difícil, mejor quédate acá en la zona de confort. Sin embargo, es importante insistir por nuestros ideales, insistir
por lo que queremos en nuestra vida y no dejarse llevar por esas voces de personas fracasadas o personas envidiosas o personas que nos acusan. Y el colmo es que después, cuando esa persona logra el objetivo propuesto, esas mismas personas que los criticaron son las que terminan aplaudiendo. Las que primero te señalaban o te trataban como que era una locura. Cuentan también que una vez un gusano dijo: quiero llegar a la cima de aquella montaña que está como a 8 o 10 kilómetros del pueblo. Entonces los otros gusanitos dijeron: pero estás loco, no vas a llegar, mirá que es peligroso, tenés que cruzar varias calles, una avenida y principalmente la ruta que está cerca de la rotonda, y de ahí te quedan como 3 kilómetros, va a ser difícil que lo logres, yo voy a ir. Se preparó y se fue. Todos dijeron en esa comunidad de animales: este está loco, el gusanito este está loco, ¿cómo puede ser que quiera hacer eso? Pasaron los días, las semanas, y los pájaros llegaban con la noticia: a que no saben a dónde está, se ha cruzado un par de calles y está muy cerca de la ruta. Uy, sí, decían los otros animales, por ahí en la ruta lo van a aplastar, pasan los camiones, los vehículos a mucha velocidad. No sé, tiene que pasar allí, si no, no va a poder llegar al cerro. Bueno, pasaron las semanas y llegó un pájaro todo asustado con una noticia diciendo: el gusanito ha muerto, ha pasado la ruta. No sé, debe haber pasado de noche, pasó la ruta, pero después, como 700 metros más adelante, murió. ¿Ha visto? Decían todos. Le habíamos dicho que estaba loco, que era imposible lograr eso, pero él insistía, y miren cómo va a terminar. Resulta que ese gusanito se transformó en un capullo, y pasaron los días, se abrió y de allí surgió una mariposa, y esa mariposa voló y pudo llegar a la cima de ese monte. La insistencia, el ideal, el esfuerzo, la constancia, la perseverancia hicieron que cumpliera su sueño, que cumpliera su deseo. Tú también, seguramente cuando eras niño, cuando eras, o quizás si sos adolescente, tuviste un sueño, y algunos decían: quiero ser bombero, quiero ser, me acuerdo que mi hermano Sergio decía: quiero ser camionero para llevarla a mi madre, para que conozca todo el país, ya que mi madre no salía, era ama de casa, vivía ahí en la casa, y quizás viendo eso mi hermano Sergio decía eso, era su sueño. Otros tenían bombero, otros querían ser médicos, otros astronautas, otros conquistar el mundo. Lo cierto es que todos tenemos o teníamos un sueño, pero muchas veces el mundo materialista nos va tapando esos sueños. El mundo del placer va tapando sus sueños y vamos perdiendo el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué vives? ¿Para qué estás en esta tierra? Entonces tienes que luchar por eso. Si tienes allí un proyecto guardado en una vieja carpeta, es tiempo de desempolvarlo y verlo, ayornarlo y ponerlo en la práctica e insistir. ¿Recuerdas a ese Jesús que cuando iba con su cruz se cae, pero se levanta una vez y se vuelve a levantar? Y nos da el ejemplo que muchas veces en nuestros proyectos, en nuestras vidas, nos vamos a caer, pero tenemos que levantarnos. Nos vamos a caer de nuevo y nos tenemos que levantar de nuevo, porque no importa las veces que nos caigamos, sino las veces que nos podamos levantar. Y Jesús contó esa historia de esa mujer que golpeaba insistentemente, esa viuda, la casa de una persona a quien le pedía ayuda. Y esa persona no la quería ayudar, pero la molestó tanto, insistió tanto, que le prestó la ayuda que pedía, no por caridad, sino para que la deje de molestar.
nosotros también tenemos que pedir muchas veces con insistencia a Dios para que las cosas se produzcan. En el lugar donde yo vivo y cerca de mi casa, una familia de apellido Celaya tuvo años atrás la noticia muy triste de que el diagnóstico de su pequeña niña era bastante complicado, era una situación grave de salud y la tenían que llevar a ser atendida en un hospital de Capital Federal, en el Garrahan, más concretamente en un lugar donde van los niños del interior del país y de todo el país a ese lugar, que es un hospital realmente maravilloso, un centro de gracia maravillosa, porque los médicos ayudan al dolor de tantas familias. Y esta familia fue allí, los padres muy jóvenes, encima fue el tiempo de la pandemia que tuvo que irse la mamá muy jovencita con esta niña a ese lugar. Su papá, o sea, el papá de la nena, se quedó trabajando acá, y la abuela, con quien yo tenía contacto, al igual que con el abuelo, oraban con mucha insistencia, y no fue fácil, porque algunas veces esa oración fue decirle: Señor, si la tienes que llevar, que se vaya, pero que ya no sufra. Fue una oración muy insistente, una oración de madre, un corazón de madre, un corazón de padre en ese abuelo, en esa abuela, que estuvieron desde el dolor, desde la oración, acompañando insistentemente ese momento. Gracias a Dios, y hoy tenemos que decirlo, ya han pasado varios años, la niña va a la escuela, se le ha crecido el pelo. Por eso dicen los sabios orientales, le preguntaron a un sabio: ¿y dónde está el secreto de la felicidad? Y el secreto de la felicidad está, dice: cuando comas, come. Cuando duermas, duermas. Cuando juegues, juega. Entonces otra persona dice: pero es una obviedad terrible. Por supuesto, cuando yo como. Y ahí se puso a pensar que muchas veces estamos comiendo, pero estamos preocupados por los problemas, o estamos viendo otras cosas, y no digerimos, no disfrutamos lo que es el momento de la comida, la intimidad de comer, un almuerzo, una cena. O tomar unos mates acá en Argentina, o té, qué sé yo, en Inglaterra, o café en la zona de Colombia. El compartir, ¿no? Compartir momentos y lugares, estar allí, en el lugar donde está tu cuerpo, que esté tu mente y tu espíritu. A veces, reitero, estamos como disociados. Entonces es importante despertar, vivir el hoy, valorar el hoy, para de esa manera poder darnos cuenta de que estamos acá con un propósito y un sentido. Y allí va la pregunta: ¿tienes un corazón atento para saber cuál es el ideal en tu vida? ¿Para qué has venido a esta vida? No venimos porque el aire es gratis. No hemos sido, como decían los existencialistas, lanzados a este mundo, sino que tenemos una misión, porque Dios nos ha dado talentos, nos ha dado capacidades. Vos tienes capacidades que yo o que otra persona no tiene. Tienes talentos particulares, especiales, específicos, únicos e irrepetibles. Algunos tienen talento para cantar, otros para bailar, otros para practicar algún deporte, otros son buenos para los números, otros son buenos para contar chistes, otros son buenos para las cuestiones prácticas, como ser buenos albañiles, carpinteros, otros son dibujantes, pintores. No sé, hay tantos, cientos de talentos. Todos son importantes y valiosos, pero esos talentos son para que lo pongamos al servicio del prójimo y para que cumplamos el propósito por el cual hemos venido a nuestra vida. Y para eso debemos tener un corazón atento, porque se nos pasa el tiempo. Nos damos cuenta y ya se viene la Cuaresma, y después viene la Pascua, y ya esperamos las vacaciones de julio, y ya llega fin de año, y después las vacaciones, y va pasando la vida rápidamente. Y no sé si es que va pasando la vida o nosotros vamos pasando rápidamente. Entonces, ¿qué huella hemos dejado? ¿Qué hemos dejado en el camino? Al final de nuestros días no seremos juzgados quizás porque hayamos conquistado países o hayamos comprado grandes mansiones, sino que al final de los tiempos seremos juzgados en el amor. Seremos juzgados en el amor. Y para eso sí debemos tener un corazón atento.
Estoy viviendo en el amor. Aquella persona que no me quiere, que me odia, que no me saluda, estoy llamado a darle amor, porque dice Jesús que mérito tienes de amar a los que te aman. El mérito está en amar a aquellos que te agreden, que te hacen el mal. No es fácil ser cristiano, pero es realmente lindo y apasionante el propósito de vivir y de servir, de ese Dios que nos llama a cumplir una misión, a ser discípulos misioneros, a ser evangelizadores, que no es otra cosa que transmitirle a los demás el mensaje de la luz. En este mundo de oscuridad, en este mundo de antivalores, en este mundo de la sociedad de consumo que va anestesiando nuestro corazón. Por eso es que debemos tener el corazón alerta, porque muchas veces estamos anestesiados por lo que impone la moda, por lo que hay que comprar, por lo que todos usan, por lo que todos dicen, por lo que todos hacen, por lo que las propagandas, las publicidades van metiéndose, lo que tenemos que usar, lo que tenemos que decir, qué es lo que está de moda, qué es lo que sirve y lo que no sirve. Y muchas veces nosotros dejamos anestesiarnos por esas cosas mundanas y perdemos de vista lo trascendente, que nosotros no hemos venido sino para otra cosa, de buscar la trascendencia, la vida eterna, que hemos sido llamados para vivir como las águilas. Como recordarán esa historia, ese cuento de ese campesino que regresaba a su casa y se encontró con un nido en donde había huevos. Los llevó, decidió llevarlos para su casa, y la mujer le dijo: lo que mejor que puedes hacer es poner sus huevos en el granero, porque allí hay una pava, un animal, una pava que está empollando, y lo pones ahí al huevo y en una de esas. Bueno, el marido le hizo caso, pasaron varias semanas y la pava salió con sus polluelos, la pava salió con sus pavitos. Jugaban y andaban como pavos, como pavitos, pero había uno que era distinto y que no se sentía bien. Era el que había nacido de esos otros huevos que había puesto el hombre allí, que había encontrado en el camino. El asunto que, vivió como un pavo, creció como un pavo, comió como un pavo, jugó como un pavo, vivió en la pavada, toda la vida vivió en la pavada. Hasta que cierto día, estando ahí en el campo, observó el cielo y que surcaba por el cielo un ave espléndida, vigorosa, maravillosa, y se estremeció porque se dio cuenta que él pertenecía a ese mundo, que él era un águila. Sin embargo, toda su vida le habían cortado las plumas, toda la vida lo habían obligado a vivir como un pavo y estaba a punto de morir en la pavada. Había perdido su vida, estaba por morir en la pavada. Espero que no nos pase así a nosotros y nos preguntemos: ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Dios nos ha regalado, y algún día podemos contar cuántas horas, cuántos minutos, cuántos segundos, cuántos días, cuántos años, que es más fácil de contar, que nos ha regalado, y qué hemos hecho con esos días, qué hemos hecho con esos minutos, qué hemos hecho con esos segundos, qué hemos hecho con esos años de la vida. Capaz que sí lo hemos usado y bastante bien, o capaz que lo hemos desperdiciado, pero ya está. Cuando te sientes al borde del camino, no te fijes en lo que has recorrido, sino fíjate en lo que aún falta. Entonces, a partir de ahora, pregúntate: ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué estás en esta tierra? ¿Cuál es la misión que el Señor te ha dado? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Los estás poniendo en práctica? ¿Estás siendo un instrumento de paz allí en el lugar donde vives? ¿Te das cuenta que eres importante? ¿Te das cuenta que Dios te está mirando en lo que haces y que tiene un plan y un proyecto para vos? ¿Te das cuenta que eres un águila, que por el bautismo eres un hijo o una hija del mismo Dios? Eres un príncipe, eres una princesa, porque eres hijo e hija del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Entonces, ¿por qué vivir en la pavada? ¿Por qué vivir en la sociedad de consumo? ¿Por qué vivir en el materialismo? ¿Por qué vivir en el hedonismo?
que no nos da la felicidad completa. ¿Por qué vivir en este mundo secular donde decimos que somos cristianos, pero vivimos de lunes a viernes como sea, de cualquier forma, y después capaz que en el mejor de los casos, fin de semana vamos a un templo, en el mejor de los casos, porque muchas veces ni vamos? Entonces pongamos a Dios en primer lugar. Busca primero el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. Es importante que tengamos, y es el tema del programa de hoy, un corazón atento a las circunstancias de la vida. Al promediar este programa, y allí donde estés, le pedimos a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu Santo. Este Dios que es Padre, que es Hijo, nos envíe su Espíritu Santo, que es el amor de Dios, para que transforme nuestras vidas, para que nos haga dar cuenta que Él está siempre a nuestro lado, que tú, Señor, estás siempre a nuestro lado, que tú me has visto, Señor, cuando hice esa obra de bien, que la hice en silencio, para mi hijo, para un vecino, para un familiar, que tú, Señor, me has visto cuando he sufrido y cuando he estado llorando solo, que tú me has visto, Señor, cuando he estado pecando y pensé que nadie me veía y que me estabas amando. Gracias, Señor, porque siempre me amas, cuando me porto bien y cuando me porto mal. Gracias, Señor, porque me amas cuando estoy contento, pero me amas mucho más cuando estoy triste. Te doy gracias, Señor, porque me abrazas, me perdonas, limpias mis impurezas y me invitas a seguir. Me dices, ven y sígueme. Y te pido fuerza, Señor, porque muchas veces no podemos seguirte. Muchas veces seguimos al mundo, seguimos lo que nos proponen en fiestas, en bebidas, en antivalores. Muchas veces se nos hace difícil seguirte a ti, Señor. Te pedimos en esta jornada que como San Mateo, que era un recaudador de impuestos y un gran pecador, y cuando te vio a los ojos y escuchó que le dijiste ven y sígueme, dejó su mundo de monedas, de riqueza y de pecado y te siguió, encontró la plenitud. Que yo también como Él pueda encontrar la plenitud y la felicidad, que pueda dejar mi vida de pecado, sabiendo que me perdonas, que me quieres y que tienes un plan para mi vida. En esta jornada, Señor, te pido, ven a mí, cambia mi corazón de piedra en un corazón de carne que pueda sentir el dolor de los demás y que pueda hacer que mi vida tenga un sentido ayudando a los pobres, visitando a los enfermos, acompañando a aquel que está solo, dando una mano a aquel que me necesita. Que pueda ser un instrumento de tu paz, Señor, que sea un instrumento para construcción del reino y para gloria de Dios. Que así sea. Espero que tengas un corazón atento, que estemos con nuestro corazón atento, porque la muerte, a veces es difícil hablar de este tema, va a llegar. Había una persona que le habían dicho que la muerte, esto es un cuento, ¿no?, que la muerte lo andaba buscando y que estaba buscando a una persona con ciertas características. Entonces él decidió, no, a mí no me va a encontrar, y se fue a otro lugar, cambió de ropa, se afeitó y se cortó el pelo para que la muerte no lo reconozca. Entonces la muerte fue a buscarlo a su casa, no lo encontró, la muerte lo buscó en el barrio, no lo encontró, hasta que fue a otro pueblo, deambulaba, y dice la muerte, bueno, no sé, no está el que yo busco, me llevo ese peladito. Y se lo llevó a él, que se había cortado el pelo, y que en definitiva era el que tenía que llevar, porque nadie muere en la víspera, y ya está esa fecha que llegará, que Dios la sabe, pero nosotros no sabemos cuándo llegará esa muerte, pero cuando nos llegue, como dice la canción de Mercedes Sosa, que la muerte, que la vacía muerte, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Es tiempo de trabajar, es tiempo de hacer lo suficiente para que nuestra vida tenga sentido y podamos decir como Pablo, para mí vivir en Cristo es lo más grande y para mí la muerte
es ganancia. Será hasta la próxima. Muchas gracias a los dueños de las emisoras de radio, canales de televisión y los que comparten en redes sociales este instrumento de evangelización que se llama Momentos de Reflexión. Será hasta la próxima, si Dios y la Virgen así lo permiten. Muchas gracias. Los niños del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Yo estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas.